Ahora, a grandes rasgos vamos a ver que el coronavirus, el nuevo coronavirus, por eso es que es 2019 nCoV, porque es nuevo coronavirus, está dentro del grupo beta, y vamos a ver que junto a este grupo también se encuentran, por ejemplo, virus como el SARS y el MERS, que lo vamos a ir hablando un poquito en las siguientes diapositivas. Ahora, nosotros vamos a ver que es un tipo ARN, que es monocatenario en sentido positivo. Aproximadamente de unas 30 kilobases, quiere decir que se van a lograr traducir aproximadamente unos 30.000 ribonucleótidos, y vamos a ver que si nosotros expandimos la parte genómica, vamos a ver que hay marcos de lectura para proteínas estructurales y no estructurales. Ahora, de esta primera diapositiva lo que se quiere rescatar es que todos los virus de todas las familias virales, tanto alfa, beta, gamma y delta, van a finalmente producir la proteína S, que es la proteína spike o espiga, que es la que le da la apariencia en una microfotografía electrónica de corona, ¿no? Que va a rodear la envoltura del virus. Entonces, sin diferencia, todos estos virus van a finalmente sintetizar esta proteína y con algunas variaciones de acuerdo al subgrupo que pertenece. Entonces, hacia el lado izquierdo de la diapositiva vemos los coronavirus en humanos y no humanos. Son todos los coronavirus divididos por subgrupos de familia, y vamos a ver también que los marcos de lectura son diferentes para cada coronavirus, pero generalmente son lo mismo en cuanto a las proteínas estructurales, que sería el alfa, el beta, el delta y el gamma, con sus proteínas S, N, M y E, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Se puede avanzar a la siguiente, doctora? Ya, acá. Ahora, estos coronavirus, que son el SARS, el MERS, básicamente se los he agrupado en una diapositiva distinta porque los tres son coronavirus tipo beta. Entonces son llamados los coronavirus del siglo XXI porque vamos a ver que estos coronavirus básicamente lo que hacen es, han producido brotes pandémicos a nivel de todo el mundo en los últimos años. Dentro de ellos tenemos al SARS, al coronavirus de lo que es la respuesta en lo que se originó en China aproximadamente en el 2002. Vamos a ver que esto tuvo una mortalidad aproximadamente del 10% y afectó aproximadamente a unos 32 países. Luego, hacia el 2012, hubo el nuevo brote de lo que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, donde la mortalidad fue mucho mayor, aproximadamente de un 37%. Sin embargo, no llegó a tantos países, fue a menos países, aproximadamente a unos 20 países, donde llegó el alcance, y hacia finales del año pasado, en diciembre del año pasado más o menos, en la provincia de Wuhan se reporta un nuevo brote por un nuevo coronavirus que tiene mucho parecido al SARS del 2002, es por eso que se llama el SARS-CoV tipo 2. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres coronavirus? Es que los tres tienen como hospedero natural a lo que es el murciélago. Se ha visto que mediante variaciones genéticas y estudios filogenéticos, los tres coronavirus llegan a humanos mediante huéspedes intermediarios. En el caso del SARS se planteó que era la civeta, en el caso del MERS los dromelarios, acá está el camélido, y para el SARS se postula mucho que es el pangolín, porque hay muchos estudios que apuntan a que hay mucha similitud en cuanto a la parte genómica entre el SARS-CoV-2 y el SARS, el pangolín. Sin embargo, también haciendo una revisión se ha postulado, por ejemplo, que hay mucha similitud con un virus del murciélago llamado el SARS-CoV-RATG13. Entonces, se están postulando esas dos teorías que tienen mucho parecido, pero actualmente todos toman como referencia al pangolín como huésped intermediario entre lo que es entre huésped natural, que es el murciélago, y los humanos. La OMS a inicios de año lo denominó a la enfermedad como 2019 nuevo coronavirus, pero esta es la denominación para enfermedad. Sin embargo, el patógeno que va a estar presente o el virus es el SARS-CoV-2. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta diapositiva vamos a ver un poquito la similitud de la parte genómica de los tres coronavirus. Acá vamos a ver que básicamente hay mucha similitud entre los tres, entre la codificación de las proteínas
estructurales, que son la S y la N sobre todo, y va a haber diferencias entre lo que serían las proteínas no estructurales. Ahora, la mayor similitud que se da es entre el coronavirus del 2002 y el nuevo coronavirus. Son casi idénticos, excepto por el marco de lectura tipo 8. Se ha visto que el SARS-CoV del 2002 tiene un margen de lectura adicional que es el 8B, mientras que el coronavirus tipo 2 ya no lo tiene. Entonces, esto se plantea como una teoría de que el nuevo coronavirus, el del 2019, no es tan patógeno o no tiene una tasa de letalidad tan alta como el SARS, el COVID-2 del 2002 y la del 2012. Siguiente. Entrando ya a lo que son coronavirus humanos, vamos a ver que acá en esta diapositiva hay diferentes tipos de rango de huésped y también de tropismo tisular. Entonces vamos a ver que por lo general los coronavirus tipo alfa y tipo beta son los que van a infectar a los mamíferos. Y en este rango obviamente están los humanos, mientras que los coronavirus tipo delta y tipo gamma van a infectar sobre todo a lo que es aves, a animales silvestres. Ahora, vamos a ver que dentro de los coronavirus humanos, es decir, el alfa y el beta, básicamente antes del 2016, vamos a quitar acá el SARS-CoV-2, existían 6 coronavirus que afectaban a los humanos. Dentro de ellos vamos a mencionar los alfa coronavirus, que tenemos el coronavirus 229E y el NL63, y los beta coronavirus tenemos el HK1 y el OS43. Estos 4 coronavirus son llamados de baja patogenicidad. ¿Por qué? Porque solamente llegan a infectar el tracto respiratorio superior, en lo que son los mamíferos, especialmente los humanos. Son pandémicos a nivel mundial y causan una respiración de tipo alta en aproximadamente del 10 al 30% de los pacientes. Mientras que el virus del SARS y el virus MERS ya son virus que causan síndrome respiratorio y es por eso que son llamados de alta patogenicidad. Ahora, vamos a ver que el coronavirus tipo 2, el SARS-CoV-2, que es el del 2019, tiene mucha similitud al SARS del 2002, aproximadamente en un 85%. Es por eso que se decide denominarlo como SARS-CoV-2 por la similitud en el árbol filogenético. Otra característica en común que comparten es que ambos utilizan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, por estas ambas similitudes se decide denominar SARS-CoV-2 y no MERS-CoV-2, ¿no? Entonces, un estudio también que he podido averiguar o que he podido hallar, se ha encontrado, por ejemplo, que este tipo coronavirus tipo 2, que también vendría a ser de alta patogenicidad, pero no tanto como el SARS de 2002, porque vimos que le falta el margen de lectura 8B, puede dividirse en 2 linajes, el linaje tipo L, que es el más abundante, y el linaje tipo S. El S va a dar al tipo L, y se ha visto que el subtipo L se ha reportado mucho en China, es decir, que es de inicio de la pandemia, este es mucho más letal, es mucho más mortal, y viene del tipo S. Es mucho más agresivo. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Ya. Entrando ya a una parte, a explicar un poquito lo que es la parte del genoma, vamos a ver que el coronavirus tiene marcos de lectura, que son los denominados ORF. Se ha visto que específicamente el SARS-CoV-2 tiene aproximadamente unos 11 márgenes de lectura. Entonces, lo que tenemos que rescatar aquí es que, por ejemplo, en el sentido 5', es decir, en el sentido inicial, que equivale a prácticamente 2/3 de lo que es el genoma, se van a codificar proteínas no estructurales, que van a ser aproximadamente unas 16 proteínas. Mientras que, si le da otro clic, doctora, por favor. Mientras que la parte final de este genoma, vamos a ver que hacia la parte final, hacia el extremo 3', terminando ya, se van a hacer las lecturas de lo que es las proteínas estructurales. Acá vamos a encontrar a la proteína S, a la proteína E, a la proteína M y a la proteína N. Entonces, vamos a ver que estos márgenes de lectura van a ser procesados y van a ser leídos por diferentes proteasas que finalmente nos van a dar las proteínas estructurales y las proteínas accesorias especiales para cada coronavirus.
En el caso del coronavirus tipo 2, la proteína accesoria es la HE, que lo vamos a ver más adelante, que es propia de este coronavirus, específicamente de los coronavirus tipo beta. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a encontrar lo que son las proteínas no estructurales, que se codifican en aproximadamente los 2 primeros tercios del genoma, los primeros márgenes de lectura. Vimos que eran aproximadamente 16. Ahora, de estas proteínas, algunas no están muy descubiertas o cuál es su función desconocida, o también se ha visto que algunas se les plantea alguna función asociada, pero del todo no están estudiadas. Y básicamente lo que se tendría que rescatar acá es que las 16 proteínas estarían involucradas en lo que es la replicación del coronavirus. Entonces, por ejemplo, acá la que tenemos que rescatar es la tipo 3, que se asocia mucho a la replicación del ARN. Los demás participan de manera general en la replicación conjunta de todo el coronavirus y su ensamblaje. Siguiente. Ya. Ya podemos encontrar lo que es las proteínas estructurales, que creo que es la parte central de la exposición. Vamos a ver que el coronavirus va a tener diferentes tipos de proteínas estructurales, aproximadamente las más importantes van a ser aproximadamente las 4 o 5 primeras. Dentro de ellas vamos a rescatar a la parte de naranjado, que es la proteína S, o también llamada proteína spike, o espiga, que es este es un heterodímero de y vamos a ver que este va a estar en la parte superficial del virus y va a ser la que se va a reunir o se va a anclar a los receptores tipo angiotensina 2 del huésped. Luego también tenemos a la proteína M, que vamos a ver que es M de membrana, que se ancla por un dominio triple a la membrana lipídica. Esta membrana lipídica es del huésped, ¿ok? Entonces se ancla de manera triple y básicamente le va a dar la forma de envoltura, la flexibilidad al virus, y vamos a ver que esta también se puede unir a la nucleocápside. Por otro lado, tenemos de color fucsia la proteína tipo E, que es la proteína de envoltura, y vamos a ver que esta es pequeña, de pequeño tamaño, del virus. Y también tenemos finalmente la proteína tipo HE, que es la hemoglutinina esterasa. Esta básicamente no tiene una función específica, por así decirlo, pero se ha visto que ayuda al ensamblaje y también a todo lo que es la parte. Tenemos finalmente por dentro ya la nucleoproteína de color, amarillo, y esta nucleoproteína vamos a ver que está protegiendo al RN viral, que es monocatenario encendido positivo, y también algunas investigaciones apuntan a que esta nucleoproteína también es un antagonista del interferón. Estos avances de lo que serían las proteínas estructurales. Vamos a ver que está en la parte B, vamos a ver que está codificado por los últimos márgenes de lectura, que aproximadamente corresponden a un tercio del total del genoma, mientras que los 2 tercios del inicio, el ORF1A y el 1B, son los que codifican las proteínas no estructurales. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una microfotografía de cómo se vería el virus, ¿no? Ya. Entrándonos ya a la proteína S, que es la que le da la forma de espiga al coronavirus, vamos a ver que este es importante ir analizándolo un poquito más a fondo, un poquito más molecular. ¿Por qué? Vamos a ver que esta de acá se ha visto que promueve la entrada hacia la célula, ya que se une al receptor tipo EK2. Es la que se va a unir al receptor del huésped tipo EK2 en los neumocitos 2. Entonces, se ha visto que tiene gran similitud con el SARS del 2002. Es por eso que tienen una alta afinidad ambas por la ECA tipo 2 humana. Ambas tienen forma de V, la parte subunidad 1. Para esto hay que decir que tiene 2 subunidades, ¿no? La proteína S, la subunidad S1 y la subunidad S2. La subunidad S1, como le estábamos viendo, tiene forma de V y es que media la unión del receptor del S1 con el receptor E2, la S2, vamos a ver que va
dianas tanto del virus como de la célula. Entonces es la que funciona como una bisagra que se pueda unir o no a los neumocitos tipo 2. Siguiente, por favor. Pero no sé si podría avanzar a la siguiente diapositiva. Ya. Ahí está, gracias. Entonces, vamos a ver que un poquito más analizado la S1 y la S2 tenemos en la figura final, en la figura en la parte de abajo. Vamos a ver que la proteína S2, a su vez, tiene un dominio de unión al receptor. Vamos a ver que este es específicamente para el receptor ECA2 y vamos a ver que en el centro de este dominio de unión al receptor, que es el RB, que está en celeste en la figura de abajo, tiene un motivo de unión al receptor, que es el RBM. Este motivo de unión al receptor es específicamente el que media el contacto entre el RBD y entre el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Si nos vamos a la parte de arriba, la imagen de arriba en la parte A, vemos que hay dos sitios activos en lo que es el receptor de ECA2, que es la parte verde. Va a haber dos puntos críticos que se van a unir con lo que es el motivo de unión al receptor. Ahora, variaciones genéticas a nivel de esta unión, de este punto de unión entre los dos puntos críticos de la enzima convertidora de angiotensina y el motivo de unión al receptor, son básicamente lo que va a regular la infectividad, la patogénesis y la transmisión entre especies diferentes y lo que están rescatando acá, que la proteína S tiene un dominio de unión y este a su vez tiene un motivo de unión que es el que me entre tipo 2. Siguiente, por favor. Yubitsa, discúlpame, estás teniendo unos problemas de audios, por momentos se te escucha entrecortada. No sé si puedas verificar o vamos a esperar un ratito, unos 2 segundos, para que puedas ver tu conectividad a internet, porque ya es más de 20 segundos que tenemos este problema. Doctora, ¿ahí me escucha bien ahora? Sí, sí te escucho perfecto. Continuamos entonces. Ya, continuamos, sí. Ya. Otro punto importante que tenemos que aclarar aquí es que la entrada del coronavirus, del virus SARS tipo 2 a la célula del huésped puede ser mediada por dos rutas distintas. Una que ya la vimos que es cuando el SARS se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y vamos a ver que esta se va a incorporar mediante endosomas al interior de la célula mediante la proteína cateína L, que es el huésped. Esta es la primera ruta. Sin embargo, cuando hay dificultad o cuando hay alguna alteración a nivel de este receptor, el coronavirus el SARS-CoV-2 tiene que entrar de otra manera. En primera dica, digo. Disculpa, Yubitsa, no te escuchamos. Sí, no se escucha. Yubitsa, no te podemos escuchar. Doctora, ¿me escucha ahora? Ahora sí te escuchamos. Ya creo que ha sido mi internet que recién se pone bien porque yo recién puedo ver la pantalla. Estaba con mi celular también. Ya Una también disculpa. estoy igual. Ya no hay problema. Una disculpa del caso. Ya, entonces, bueno, para retomar esta diapositiva, decíamos que el coronavirus puede entrar por dos rutas distintas. Una mediante el receptor de angiotensina 2,
que se unen mediante endosomas y ingresa hacia el interior de la célula mediante la catepsina L, y el otro está mediado por otra proteína del huésped, que es la TMRPS2. Esta de acá lo que hace es a su vez activar o escindir al ECA2, y mediante esta forma puede ingresar el coronavirus mediante vesículas, puede ingresar hacia el interior de la célula. A su vez, algunos estudios indican que esta proteína, la TMPRSS2, es ayudada por otra proteína del huésped, es la proteasa ADAM17. Dentro de estas dos, mediante diferentes estudios, se ha visto que la más importante es la TMPRSS2. Y se ha visto que la ADAM17, que es la que está de verde, es la que colabora al TMPRS2, pero que lo importante es la morada, la TMPRS2. Y estas serían las dos rutas mediante el cual el virus puede infectar a la célula del huésped. Siguiente, por favor. Entonces, esta es ya una imagen, ¿no?, que subió últimamente la New England, donde se ve todas las proteínas estructurales que tiene el SARS-CoV-2, que serían las proteínas E, M, que ya las vimos, la N, y dentro también podemos rescatar algunas proteínas no estructurales, como por ejemplo la NSP12, la 7 y la 8, que van a formar parte de lo que sería el ARN como envoltura del ARN para protegerlo de posibles escisiones futuras. Entonces, acá vemos que a grandes rasgos la proteína S es la que se va a unir al receptor humano de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y posteriormente la va a pasar a infectar. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto ya es el ciclo de replicación, vamos a ver que una vez que la proteína se ha unido a lo que es el receptor del huésped, ya sea mediante directamente el ECA2 o mediante la coayuda de la TMPRS2, vamos a ver que esta mediación va a ayudar a que el virus finalmente mediante endosomas ingrese al interior de la célula. Ahora, es importante conocer estos tipos de mecanismos, de todos mecanismos como entra el virus, porque es aquí donde se hacen las propuestas para los diferentes fármacos que van a actuar a nivel de todo el ciclo de replicación del virus. Entonces, el virus, una vez que entra, va a entrar mediante endosomas y finalmente va a liberar su material genético que va a ir al núcleo de la célula huésped para su posterior procesamiento. Lo que tenemos que rescatar acá, por ejemplo, es que podemos hacer una analogía, ¿no? En este artículo hacían una analogía entre el SARS-CoV-2 y el VIH, ya que ambos utilizan sus proteínas de superficie. En el caso del coronavirus usa la GP120 y en el caso del SARS-CoV-2 usa la proteína S. Y también ambas infectan a una célula huésped humana, pero son diferentes. En el VIH infecta los linfocitos CD4 y en el coronavirus, el SARS-CoV-2 infecta lo que son las células epiteliales de la vía respiratoria, específicamente los neumocitos tipo 2. Siguiente, por favor. Otra, doctora. Entonces, una vez que el virus ha logrado entrar hacia el interior de la célula huésped, vamos a ver que este va a empezar a hacer lectura de lo que es la parte de su genoma, va a hacerse lectura incluyéndose en el núcleo del huésped para que pueda producirse sus proteínas estructurales y no estructurales. Posteriormente, una vez que se han hecho las lecturas de estas proteínas en los 14 márgenes de lectura que ya lo habíamos visto al inicio, los ORF, estos van a ir al retículo sarcoplásmico, finalmente al aparato de Golgi, donde se van a ensamblar y mediante exocitosis se van a salir de la célula huésped. Así es como la célula huésped se infecta, así es como mediante diferentes partículas se van a reconocer el virus y va a iniciar el proceso de cascada inflamatoria en todo este proceso de replicación. Ahora, es importante mencionar que el receptor de ECA2 no solo está en los neumocitos, en la parte respiratoria, sino también puede estar a nivel cerebral, a nivel de hígado, a nivel gastrointestinal. Es por eso que la infección en estos diferentes órganos es lo que va a producir la clínica posterior en los pacientes. Siguiente, por favor.
acá. Una vez que el coronavirus en todo su ciclo de replicación entra a la célula huésped, vamos a ver que hay diversas partículas que siempre va a reconocer el huésped en cuanto a la respuesta inmune. Entonces vemos que al lado izquierdo es como normalmente se tendría que ver la unión entre el alveolo y las células capilares, y al lado derecho es cómo es la respuesta inmune ante la infección por este patógeno. Acá cabe mencionar que las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, acá vamos a tener a las células dendríticas o a los macrófagos, van a ser quienes van a reconocer partes moleculares del virus, y esto va a ser quien lo va a presentar a las células, a las células T colaboradoras tipo CD4. Este proceso se media mediante el complejo de histocompatibilidad tipo 1, y vamos a ver que se reconocen sobre todo por receptores de reconocimiento de patrones. Por ejemplo, los receptores TOL, los receptores NOT o los receptores RIG. ¿Ok? Entonces, esta presentación y esta activación de las células CD4 va a generar una serie de liberación de citoquinas y de factores proinflamatorios. Dentro de ellos, por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor, doctora. Por ejemplo, vamos a tener al interferón gamma, vamos a tener a la interleucina 12, y vamos a ver que esto de acá va a conllevar a que se activen los T-helper y los natural killer. Esta activación de los natural killer finalmente va a generar una degradación del glucocálix, una degradación de todo lo que es la célula infectada, y esto a su vez va a generar una activación de más células, de más citoquinas proinflamatorias. Vamos a ver que se van a empezar a reclutar monocitos, se van a empezar a reclutar neutrófilos, y esto va a generar más citoquinas, como por ejemplo la citoquina 1, la interleucina 1, la interleucina 6, que se usa mucho para la parte del tratamiento, la 8, la 21. Esto por un lado que va a generar una respuesta inflamatoria exagerada. Por el otro lado, también se ha propuesto que hay una mortalidad elevada en cuanto a estos pacientes, porque la mortalidad se da por el síndrome de estrés respiratorio, pero esto se ha visto asociado que es por una anomalía o por así decirlo, porque hay un pasaje de la barrera vascular de las células endoteliales. Entonces, al haber daño de estas células endoteliales, se ha visto que esto va a contribuir más al avance del síndrome del estrés respiratorio, va a generar una alteración en la barrera vascular y va a generar un estado procoagulativo, que son los diferentes estadios o las diferentes fases que el paciente va a manifestarse clínicamente. Va también a haber una activación del sistema de complemento, una amplificación de la respuesta inmune y finalmente una tormenta de citoquinas, que es la teoría más aceptada hasta la fecha. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver de manera de resumen, ¿no?, lo que es la tormenta inflamatoria en los neumocitos tipo 2. El SARS las moléculas del SARS son reconocidas por las células dendríticas, quien lo presentan a las células T. Estas van a liberar diferentes citoquinas como el interferón, la interleucina 12, que van a reclutar macrófagos, van a activar a los natural killers, y también se van a activar las CD8 que mediante las células B van a producir anticuerpos. Los anticuerpos que se producen son tipo inmunoglobulina IgM, que son en las primeras 12 semanas, y IgG. Esto de acá es importante porque esto sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Y en la parte clínica se ha visto que las IgM se presentan en la fase aguda de la enfermedad, mientras que la IgG es en la parte crónica de la enfermedad. Siguiente. Entonces, vamos a ver, ya esto es para ir terminando la parte explicativa, vamos a ver que una infección por el coronavirus va a generar, centrándonos en la parte respiratoria, una inflamación. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, tiene una alta cantidad de infectividad, tiene la cepa, por ejemplo, el linaje L, que es el más agresivo, vamos a ver que este tipo de características va a hacer que haya una desregulación inflamatoria y que el huésped no puede responder de manera adecuada a la infección por el virus, lo que finalmente va a desencadenar, por ejemplo, una disfunción en el sistema renina-angiotensina, va a desencadenar una respuesta exuberante del sistema inmunológico o inmune, y vamos a ver que finalmente esto va a originar respuestas en el huésped. Una de estas respuestas
y que creo que contribuye mucho a la cascada del ciclo inflamatorio es, por ejemplo, la apoptosis de células endoteliales y de células epiteliales y fuga vascular. Entonces, esta fuga vascular va a aumentar aún más o va a ayudar a la progresión del síndrome de distrés respiratorio. Otro es, por ejemplo, que los linfocitos, que las células T van a tener ya una respuesta subóptima. Por otro lado, vamos a ver que finalmente va a terminar en lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, y también vamos a ver que va a haber acumulación de macrófagos activados y también va a estar alterada la parte hemostática por el estado procoagulante del paciente. Por otro lado, tenemos un paciente sin factores de riesgo, que tiene una buena respuesta inmune, que no está inmunocomprometido, que hay una adecuada respuesta y que finalmente puede proteger se puede verse protegido hablando de manera inmunológica, y que puede llevar a la parte de supervivencia o de recuperación del paciente infectado. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver finalmente que se ha visto que en cuanto ya a la parte específica del síndrome de estrés respiratorio, se ha visto que hay una susceptibilidad genética, es decir, pacientes con factores de riesgo, y también la activación de citoquinas proinflamatorias que van a estar muy relacionadas al síndrome de estrés respiratorio. Acá se habla específicamente, por ejemplo, de interleuquinas la 6, la 8 y la 10, que son las más implicadas. Y por otro lado, también vamos a ver que el virus tiene una respuesta adecuada ante los anticuerpos que nosotros producimos. Entonces, si nosotros sumamos a que hay una alta viremia o tiene una cepa altamente contagiosa, a que el virus responde adecuadamente a los anticuerpos que nosotros creamos, a que hay una desregulación en la activación de los linfocitos T, y que hay un desbalance o que no hay un buen funcionamiento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, esto finalmente va a desencadenar una tormenta de citoquinas, va a generar edema pulmonar por la permeabilidad vascular, que finalmente progresa hacia un síndrome de distrés respiratorio. Y no solamente, y como la enzima convertidora no solo se presenta en la parte del sistema respiratorio, sino también en diferentes órganos que ya le hemos visto, va a generar una falla multiorgánica múltiple, va a hacer entrar al paciente en sepsis, sumado al síndrome de distrés respiratorio, y si no hay una buena respuesta inmune, finalmente pueden desencadenar la muerte del paciente. Siguiente. En cuanto a las vías de transmisión, esto ya es conocido por todo, puede ser de persona a persona o contaminación ambiental, es decir, por contacto con gotitas respiratorias a corta distancia. Algunas investigaciones dicen que a 1 metro, a 2 metros. En el Perú trabajamos la plantación hipotética de 1 metro. También vemos que puede ocurrir, por ejemplo, si una persona tose y toca alguna superficie y luego se lleva eso a algún tipo de mucosa como los ojos, la nariz o la boca, también se habla de contagio. Y también se ha visto que el coronavirus, y algunos reportes de investigaciones, se ha visto que se puede detectar en muestras no respiratorias. Por ejemplo, se ha hablado mucho del semen, de las heces, de la sangre y de secreciones oculares. Se ha visto también que las personas tienen probabilidad de ser infectadas, sobre todo en las primeras etapas de la infección, esto por la gran replicación viral que representa el virus en sus primeras etapas. Y en cuanto a la contaminación ambiental, se ha visto que es muy probable una fuente potencial de infección, por ejemplo, donde hay una fuerte contaminación viral, esto es decir, hogares de personas infectadas, entornos de atención médica o mercados también que tengan personas infectadas. En cuanto a cuánto vive el virus en superficies, se han planteado muchas horas hipotéticas. Se habla que en el plástico hasta 3 días, que en el cartón 2 días, que en la parte de lo que es el metal 3 días, pero se ha visto o se ha encontrado que pueden vivir incluso hasta 9 días en superficies sin desinfección. En cuanto al contacto con animales, no se habla de todavía algo específico, y se ha visto que hay un riesgo incierto en el contacto con animales. Ya se han reportado animales contagiados, pero no se ha visto que haya contacto entre estos animales domésticos, por ejemplo, hablamos perros, gatos y el humano. Y eso sería todo en la parte de virología y fisiopatología, doctora. No sé si habría algo que agregar.
Bueno, Yubitsa, te felicito por tu exposición. Está muy buena y abrimos el espacio de preguntas para quienes quieran realizarlas. Estamos siguiendo fielmente nosotros nuestro horario, nuestro programa y bueno, también las sugerencias tal vez de mejora que ustedes puedan hacer. Nosotros estamos prestas a, a poder pues a estar atentas y a escucharlos. Bueno, no sé si mientras ustedes están pensando, pues voy presentando al equipo organizador. Tenemos pues, ya conocen ustedes a Yubitsa, que fue nuestra interna en Hospital Boto Bernales, a Yubitsa Salazar, discúlpeme, Diana Dávalos también, ella fue interna en el hospital. Muchos tal vez tenemos también acá a residentes de Cayetano. Presento también a Caterina Nostroza, residente de primer año por ahora, ya pronto de segundo año de medicina familiar. Está por aquí también Cris. Bueno, María Cristina, sí, María Cristina está posguardia, me imagino que está rumbo a su casa. Ella también es residente de segundo año en medicina familiar. Tenemos también a Juliana Casiano. Ella es, junto conmigo, somos residentes de segundo año de medicina familiar. Y bueno, finalmente, pues la persona que nos incentivó y que pues nos dio la idea, la doctora Anaís López. Doctora Anaís, no sé si nos puede acompañar, por favor. Ahí está la doctora Anaís, ella es médico interno. ¿Cómo están, chicos? Saliendo de turno con todas las rayas ahorita del turno de la guardia. Nada, empezando felicitar a la expositora Yubitsa, como siempre, con su intachable exposición sobre los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Ya que vamos a arrancar con una serie de temas. Me están escuchando, ¿verdad? Porque estoy con la mascarilla. Como vamos a arrancar con una serie de temas, de cierta manera es importante como introducción ver este mecanismo fisiopatológico para así poder ver los tratamientos que se va a dar uso, ¿no? Respecto a este tipo de pacientes, el proceso inflamatorio que se está dando también en ellos y los mecanismos de actuación para cada tipo de tratamiento, para cada paciente individualizado. Como les digo, ya darles la bienvenida a todos. Esperamos contar poco a poco con el apoyo de más participantes. Estamos luchando y organizando esto de la mejor manera, junto con las doctoras. Y invitarlos a quienes están presentes para que comenten a sus demás colegas de las especialidades y todas las demás especialidades a estos foros que los vamos a hacer casi semanal, ¿no? Y que vamos a contar, les voy comentando, con la participación de grandes ponentes nacionales e internacionales, como es el doctor Lescano, médico intensivista del Hospital Revalliati, experto en lo que es ventilación y manejo hemodinámico. Estamos contando con la participación del doctor Dupilco de Argentina, todo lo que es la ultrasonografía pulmonar y cardíaca, el tema de COVID, y también vamos a contar con la participación de los doctores Chamorro y el doctor Marcos desde España, para especificarnos todo el tipo de manejo, de tratamiento y su experiencia basada en ella con este tipo de pacientes. Así que nada, invitarlos a todos, comenten a sus colegas, a sus compañeros. Lo que queremos es afianzar no solamente la práctica, sino el conocimiento en los internos, residentes y en todos los colegas que puedan estar presentes, ¿no? Y darles la bienvenida desde ya. Muchas gracias, doctora Anaís. Bueno, ya muchos saben, trabajar en un hospital es un trabajo arduo.
pues muchos del equipo organizador estamos de guardia o estamos saliente de guardias. La doctora López ahorita está saliente de guardia también y está haciendo un esfuerzo en en poder darnos esas palabras. Muchas gracias, doctora López. Y bueno, esperando todavía si tienen alguna pregunta y agradecerles el estar presente. Parte de nuestra formación es el motivarnos a la investigación científica y es por eso que nosotros, Hospital Jorge Boto Bernales, pues se ha visto en la importancia de estas exposiciones. La próxima exposición de disculpen, la exposición de la próxima semana es sobre lo que son los factores de riesgo y lo que es las manifestaciones clínicas que está a cargo de la interna Diana Dávalos. Y bueno, nosotros muy felices de poder compartir nuestros conocimientos y pues agradecerles a todos por su asistencia. Parece que no hay preguntas. Sí, parece que no hay preguntas. Bueno, ya María Cristina ya pudo unirse al grupo. Ya estamos, todo el grupo organizador está vuelvo a repetir, nosotros residentes de primer y segundo año, también están las internas. Para quienes recién se conectan, Diana y Yubitsa, y las residentes, pues María Cristina, Katy y Yuli y yo, ¿no? Las dos Yulis. Y estamos comandadas por la doctora López y como hay, bueno, esto lo voy a decir en forma muy, que estamos acá entre personas conocidas, pues todas mujeres y que estamos comandando todo esto. Bueno, si no hay preguntas, agradecerles por su asistencia. Nos vemos la próxima semana, 7:30. Por favor, se les pide ser puntuales porque nosotros sí empezamos 7:30. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias por la acogida.